Valoración por efectividad de planta y equipo en el marco de las normas internacionales 2022. ¿De qué se trata este tema? ¿Cuál es la razón y propósito de esta presentación, de esta breve presentación? Algunas precisiones conceptuales. El problema evaluatorio objeto de solución, soluciones convencionales y las restricciones que ellas conllevan, la valoración por efectividad, modelo que he tenido oportunidad de desarrollar, algunas consideraciones adicionales, una invitación especial para quienes tienen mejor rango atendiendo nuestra presentación y una breve semblanza de este servidor. Esta breve semblanza va a quedar en el video, así que a ella no voy a referir en detalle. El propósito, la razón y el propósito de la presentación. Los criterios convencionales de avalúo presentan limitaciones severas para mensurar valores de inversión neta imputables a planta y equipo. Planta y equipo son activos relativamente importantes en procesos de producción. Existe una mejor alternativa valorativa que es la valoración por efectividad. Es un modelo que le he designado con mi nombre, porque es un modelo que he tenido, pues, como antes dije, oportunidad de desarrollar desde hace algún tiempo. ¿Y para qué esta presentación? Bueno, con la intención no solamente de dar a conocer algunos fundamentos sobre este tema, sino también para hacer una invitación especial para la realización de talleres prácticos de 10 horas acreditables e incluso además, si fuera el caso, según requerimientos, y con los talleres que nos permitan fortalecer competencias certificadas en valoración por efectividad aplicada, mediante estrategias de educación abierta a distancia, es decir, vía internet. Algunas precisiones importantes. El avalúo. ¿Qué se entiende por un avalúo? Bueno, podemos dar muchas definiciones, pero palabras más, palabras menos. Un avalúo es el valor, es la estimación del valor económico probable que se le puede asignar a un determinado derecho, sobre una determinada cosa en un mercado específico. El avalúo normalmente se establece para un tiempo determinado, o ese tiempo puede ser una fecha o puede ser un lapso, depende del caso. Y el avalúo preferiblemente no solamente debe referirse a una cantidad en un momento determinado, sino también a cómo puede evolucionar ese valor en razón del tiempo, cómo ha evolucionado históricamente y cómo consecuentemente puede variar de cara a futuro. ¿Por qué esto? Por una razón elemental. Fíjense, si apreciamos acá a una misma fecha, 3 objetos pueden tener prácticamente el mismo valor. Sin embargo, eso no significa que de cara a futuro el valor de uno tienda a ser igual al del otro también. Pues es posible que por las tendencias que uno y otro puedan tener, a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, ante ese gráfico, evidentemente se optaría por el bien 3 en lugar del bien 1, por ejemplo, o el bien 2. En principio, ante esa situación, por supuesto, hay una pareciera indiferente por cuál escojo. Entonces hay que tomar un elemento adicional en consideración, que es cuál es la tendencia al posible valor que este bien pueda tener. Y naturalmente también la incertidumbre, porque no basta que tienda a incrementar, porque puede tender a incrementar, pero con un rango de variaciones de mucha incertidumbre y en consecuencia, por prudencia, a lo mejor es preferible tomar otra decisión. Pero el hecho concreto es que un avalúo no solamente se va a referir a un valor en un momento determinado, sino también pudiera implicar su tendencia y el nivel de incertidumbre que él pudiera implicar. De hecho, esto es un concepto aplicable en lo que se denomina valores hipotecarios, porque un valor hipotecario es un valor sostenible en el tiempo, lo que quiere decir que de una u otra forma hay que hacer un análisis también de tendencia. El avalúo realmente tiene un doble sentido, porque por una parte significa un proceso y por otra parte significa un dictamen. Ese proceso y ese dictamen se van a expresar en un informe de avalúo, sujeto a revisión o sujeto a auditoría. Eso es básicamente el avalúo. Es decir, cuando se hace un avalúo no basta llegar a un dictamen, sino que también hay que razonar ese dictamen y cómo se llegó a ese resultado, a esa opinión sobre un valor determinado. Es posible que un valor esté
luzca razonable y sin embargo el proceso que lo sustenta no es el adecuado, de manera tal de que hay que tener muchísimo cuidado con él. Y el marco normativo, pues muy variado. El marco normativo va a depender del contexto y del sector en el cual nos encontremos. Por ejemplo, en el caso concreto en México no solamente hay un pliego normativo, hay varios pliegos normativos dependiendo de los sectores en los cuales vayamos a trabajar. Hay unas normas internacionales. En Europa, la Comunidad Europea cuenta con unas normas. Otros países, por ejemplo Argentina, Colombia, tienen, digamos, normas aprobadas por los institutos de normalización correspondientes. En fin, pero la norma que vamos a utilizar es aquella norma aplicable para el caso, es decir, según se convenga con el cliente de acuerdo con el destino que el avalúo va a tener. El avalúo o evaluación o tasación son diversos nombres que se utilizan. Yo privilegio en el caso venezolano el vocablo avalúo porque nuestras reglamentaciones y pautas, etcétera, comúnmente se hablan de avalúos. Pero, por ejemplo, en México se habla de evaluaciones, en otros países se habla de tasaciones. Planta de equipo. La planta de equipo puede definirse de diferentes maneras, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo, en fin. Pero nos interesa la definición de planta de equipo para fines evaluatorios. Para fines evaluatorios, la planta de equipo se define en las normas internacionales bajo un estándar específico, que es el IBS 300. IBS por sus siglas en inglés, International Evaluation Standard, en este caso el número 300, y en inglés son planta de equipo. Denominación esta que reza por igual en las normas internacionales de evaluación. Cuando se traducen estas normas al castellano, al español, puede ser que tengan otras denominaciones. De hecho, las normas internacionales de evaluación, en su idioma original, en inglés, se denominan planta de equipo. Sin embargo, en las traducciones que se han hecho al español, se habla de instalaciones y maquinaria. Pero, en fin, depende. Pero básicamente, planta y equipo, en el caso de las normas internacionales de evaluación, se definen tal cual como se definen en las normas internacionales de información financiera. Y esto no es extraño porque el Consejo de Normas Internacionales de Evaluación considera, visualiza la evaluación como parte de los sistemas financieros. Y ahí pues que trata de homologar la mayor parte de sus conceptos con conceptos financieros. Otro concepto importante es la base de valoración. La base de valoración, llamada en algunas normas como base de valor, se refiere a cuál es el concepto valorativo, cuál es el valor que nosotros vamos a estimar y cuáles son las premisas según las cuales se va a hacer esa estimación del valor. Por ejemplo, en las normas internacionales se habla de valor de mercado, se habla de renta de mercado, se habla de valor equitativo, de valor de sinergia, valor de liquidación, y se invoca el concepto de valor razonable que está definido en otras normas totales. El valor razonable no es razonable en función de la razonabilidad, tiene un concepto, una definición específica según la norma. El valor razonable no se define en las normas internacionales de evaluación, pero sí se define, por ejemplo, en las normas internacionales de información financiera. A nuestros efectos nos vamos a centrar en lo que es el valor de inversión. El valor de inversión se entiende es el valor de interés para una persona natural o jurídica o moral, como se suele llamar también, que le interesa. Es decir, de alguna forma tiene una connotación especial para la persona que procura o que requiere este valor. Ahora, hablar de valores, al final de cuentas, podemos hablar de valores morales, valores éticos, valores históricos, valores estéticos, etc. Desde el punto de vista de la evaluación, hablamos del concepto de valor económico como concepto. Este valor lo podemos considerar como una categoría y, consecuentemente, pudiéramos establecer una taxonomía, una clasificación taxonómica del valor para efectos evaluatorios y hablaríamos entonces del valor económico como categoría. Como género tendríamos o el valor de cambio o el valor por uso, y ese valor por uso puede ser el valor de uso o valor en uso, son dos conceptos algo distintos, por eso prefiero utilizar la palabra por, y luego tendremos dentro de cada género el valor de cambio o el valor por uso, especie, es decir, ya conceptos ya muy particulares que van a depender de la norma que se vaya a aplicar o que se definen especialmente para el caso. Por ejemplo, en materia expropiatoria hablamos de justa indemnización. En materia, por ejemplo, de créditos hipotecarios hablamos de valor hipotecario. Entonces, ya tenemos como concepto general el valor económico, como género valor de uso, valor por uso, mejor dicho, y valor de cambio, y luego especies ya particulares.
Ahora bien, ¿cuál es el problema que nos interesa resolver? Para el cual estamos invocando ese criterio de valoración por efectividad. El problema, vamos a centrarnos en los siguientes aspectos. ¿Cuáles son los valores de inversión neta que le podemos atribuir a planta y equipo en uso? Ese valor lo pudiéramos determinar por su valor en uso. Vale decir, en función de los beneficios que ese equipo, que ese activo, que ese bien, que esa máquina, que esa maquinaria, que esas instalaciones pudieran producir. Lo pudiéramos determinar en función del valor razonable. El valor razonable se entiende en la norma internacional de información financiera, a los efectos que nos interesa, es como el valor de salida, el valor al cual yo puedo colocar en el mercado, puedo vender un activo. Vale decir, entonces, ese valor sería el valor del mercado menos los costos de venta, por ejemplo, ¿no? Eso se entiende como valor, esa es la definición que está de valor razonable en las normas internacionales de información financiera, si es esa la base valorativa que vamos a utilizar. Pero por otro lado tenemos un valor fáctico. ¿Cuál es ese valor fáctico? Bueno, lo que nosotros hemos invertido, lo que nosotros hemos, el costo en el cual hemos incurrido para mantener ese activo instalado y operando, que no necesariamente es el valor en uso. Habida cuenta de que el valor en uso va a depender del beneficio que él produzca. No es el valor necesariamente el valor razonable, porque va a depender si nosotros vendiéramos ese activo en el mercado. Pero evidentemente cabe la pregunta, es decir, cualquiera que sea ese valor de inversión, ¿estará compensado o no por el valor en uso o estará compensado por un valor razonable? Eso es un tema que tendríamos que averiguar, porque si el valor de inversión que nosotros le podemos atribuir a un activo no se compensa por el valor en uso o por el valor razonable, habría que tomar decisión si continuamos o no continuamos con el activo, por ejemplo. Porque si el valor en uso, pongamos por caso, es mayor que el valor de inversión, por supuesto que conviene tenerlo. Si el valor en uso es mayor que el valor de venta, bueno, ¿para qué lo voy a vender si puedo tener un beneficio mayor? Entonces depende del caso. Y obviamente entonces la pregunta sería, ¿ese valor en uso o ese valor razonable compensaría o no la inversión que ciertamente hemos venido realizando en el activo? Entonces, nos permitiría esos valores recuperar esa inversión. Entonces, para podernos responder a esa pregunta, tenemos que buscar un mecanismo, un criterio alterno para evaluar ese valor de inversión neta. ¿Y cuáles son las soluciones convencionales entonces? Por ejemplo, una es determinar el valor de uso en función de los ingresos netos esperados para un cierto horizonte. El valor razonable en función de los precios del mercado. Y en función de costos sería el valor de inversión, que sería costo ajustado por sustitución, digamos sustitución, bien sea por reemplazo, bien sea por reproducción, con ajuste por deterioro físico, depreciación física, obsolescencia estética tecnofuncional y exogeneidad. Es decir, esa plusvalía o minusvalía que por razones exógenas pudiéramos nosotros pudieran influir sobre el valor que tenga el activo. Ahora, y en el marco de la cientificidad, esas soluciones comunes, tanto desde el punto de vista teórico, sistémico, vale decir, y desde el punto de vista metodológico, epistemológico, se fundan en paradigmas comunales. Es decir, se dan por sentados ciertas convenciones y a partir de allí pues, se construye todo el modelaje que es necesario para este caso, ¿no? Pero evidentemente estos métodos, como les estoy diciendo, no necesariamente resuelven la incógnita si el valor en uso o el valor razonable compensa o no un valor de inversión. Esencialmente sabemos que el valor, el valor en uso se determina por el enfoque del ingreso, que es simplemente hacer una estimación de ingresos netos a lo largo del tiempo, de cierto tiempo, el valor que pudiéramos obtener al final de ese periodo y traer todo eso a valor presente a determinada tasa de actualización. Evidentemente esto tiene toda una serie, esto es lógico, pero tiene una cantidad de complicaciones, cuáles van a ser esos ingresos futuros, cuáles van a ser los gastos futuros, cuál va a ser en consecuencia el ingreso neto, si habrá o no habrá inflación, cuáles van a ser las tasas de inflación que vamos a considerar, cuál es la tasa de actualización que debemos requerir y de vista a futuro cuál va a ser el valor terminal que puede tener ese activo. Para a todas estas traerlo a valor presente a una tasa que también tiene lo suyo y es complicada para determinar. Es decir, es un criterio que es lógico, pero que conlleva más preguntas que respuestas si se quiere. El de comparación de precios se fundamenta en oferta y demanda.
Pero el problema radica en lo siguiente: si el equipo, si el objeto que nos interesa tasar está a la vista, pudiera no haber tanto inconveniente. Pero si se trata de una máquina, una maquinaria que trabaja a puerta cerrada y necesitamos conocer, digamos, precios, digamos, de bienes semejantes, ¿cómo nosotros vamos a encontrar en el mercado bienes semejantes operando también a puerta cerrada? Eso es prácticamente inviable. Al menos que uno determine cuándo puede ser un precio en mercado abierto y hacer una serie de ajustes, pero también ahí vamos a caer en toda otra serie de restricciones. Y el criterio de costo, pues básicamente un valor de sustitución al nuevo, va a decir el costo de adquisición o de fabricación. Yo diría el costo de fabricarlo sería realmente el concepto puro del costo, y ese valor de sustitución al nuevo, es decir, ese costo más los añadidos por costos indirectos, costos asociados a la instalación, por ejemplo, horarios profesionales, etcétera, ese valor total del equipo instalado donde está y cómo está. Entonces, ¿cuáles serían los ajustes por depreciación física, por obsolescencia estética, técnico-funcional y por las exoneridades que le sean imputables? Entonces, este también parece un criterio como lógico, pero también implica más cuestiones por responder. Por ejemplo, la depreciación. La depreciación usualmente se considera, los modelos prácticamente todos existentes se fundamentan en una relación de edad-vida y de vida remanente versus, digamos, vida total esperada. Ahora, yo me hago siempre esta pregunta: ¿es que acaso, digamos, la vida remanente que pueda tener un activo va a influir en la depreciación que en la actualidad pueda tener? ¿O será más bien al revés? Es la depreciación la que va a influir en la vida remanente. Entonces aquí caemos en una paradoja de que queremos resolver una incógnita cuando esa incógnita realmente a través de un dato supuestamente conocido o estimado, cuando en verdad ese dato o esa variable va a estar condicionada a la incógnita precisamente que queremos despejar, resolver. Entonces, es un tema, digamos, que también tiene complicaciones severas. Y por otra parte, digamos, todos estos criterios de alguna u otra forma se fundamentan en criterios de adición. Y yo, de verdad, en materia valorativa le tengo cierta reserva al criterio de la suma, por una razón. Veamos el caso de una rueda sencilla, una parte sólida con un agujero. La rueda tiene un cierto valor, por supuesto. Si a ese valor usted le quita el valor de la parte sólida, le queda el agujero. ¿Acaso cuánto cuesta un agujero, un hueco solo? Evidentemente que es un valor nulo. Y no puede ser que un valor nulo más entonces el valor que le atribuye a una parte sólida sea de un valor. ¿Por qué? Porque lo que importa no es la suma, sino la conjunción de las partes, es decir, cómo se integran unas partes para darle un valor añadido al objeto que estamos considerando. Entonces, no solamente desde el punto de vista metodológico, sino también desde el punto de vista, digamos, práctico, sino también desde el punto de vista conceptual, estos enfoques convencionales, de una u otra forma, conllevan interrogantes, digamos, severas para poder encontrar una solución al problema. Y que en definitiva también, en el mejor de los casos, si vamos a determinar el valor de inversión, por ejemplo, por vía del valor razonable, entonces no vamos a tener un criterio, un elemento de información, un elemento de juicio para evaluar la inversión neta que entendemos hemos incurrido en ese activo. De manera pues que entonces es preciso idear algunas soluciones en alternativa. Esas soluciones, entre otras, por ejemplo, es la valoración por efectividad. Es un modelo pues, que yo lo estoy asignando con mi nombre, por un modelo que he venido desarrollando. Ahora bien, ¿en qué se fundamenta el criterio? Bueno, de que el valor está asociado a la efectividad. O sea, a mayor efectividad que pueda tener un activo, es de esperar que su valor atribuible sea mayor y viceversa. Ahora, tendremos que definir también el concepto de efectividad. Y esto podemos desarrollarlo, es decir, esta relación valor-efectividad, y buscar un modelo apropiado lo podemos evaluar ahora en función de programas de investigación lacatosianos. O sea, ya no nos vamos a hacer en paradigmas kuhnianos, sino más bien en criterios lacatosianos, que son los programas de investigación que Lakatos planteó en su momento. La efectividad la podemos resumir básicamente como producción útil sobre capacidad instalada. Eso lo podemos llevar en términos de tiempo, y en términos de tiempo pues vamos a hablar de que prácticamente la relación del tiempo neto que vamos a tener para producir versus el tiempo de ocupación que vamos a tener la máquina para un periodo. Ahora,
Si ese tiempo de ocupación por periodo nosotros le comenzamos a sustraer algunos componentes importantes, por ejemplo, el tiempo que pueda estar previsto para mantenimiento, el tiempo que pueda perderse, digamos, por indisponibilidad de los equipos, falta de materia prima o cambios de formato en la producción, reducciones en la producción en virtud de un menor rendimiento en velocidad de operación, pérdidas, por ejemplo, en la producción por razones de calidad, productos que no salen cumpliendo con los estándares apropiados o desechos que, bueno, lamentablemente en algunas ocasiones habrá que incurrir. Esto nos va a permitir a nosotros entonces hacer una relación del tiempo finalmente útil versus el tiempo de ocupación de la máquina por parte. Y esto va a tener la ventaja de que de una u otra forma nos va a permitir a nosotros detectar, ejemplo, cuáles son los factores que mayor incidencia pudieran tener en la merma de capacidad productiva, ¿vale? Es decir, en la reducción de la efectividad de los equipos. Y por ende, estar en condiciones de tomar mejores decisiones para no solamente hacer un avalúo del activo, o de la máquina o de la planta, sino también poder hacer, establecer criterios sobre qué debemos mejorar, si es que es posible mejorar, para incrementar la efectividad y por ende darle valor agregado pues, al equipo, al bien de producción, y por ende darle mayor valor, mayor significación al trabajo que ese perito, que ese evaluador, que esa persona está haciendo. Entonces, este concepto surge realmente del llamado OEE, o sea, de efectividad global de los equipos, un concepto que se viene desarrollando desde hace varias décadas en materia de gestión del mantenimiento. Entonces, yo lo que hice fue, revisando ese tema, cómo ese tema lo podríamos asociar con el tema de la valoración. En México, en alguna oportunidad, también por el año 2013-2014, se hizo una tesis para una de las universidades mexicanas sobre este tema. Fue un buen trabajo, se llegó solamente hasta una aproximación, sin ir más lejos para ver cómo se determinaban los valores. Básicamente se centró fue en la determinación de los coeficientes de efectividad. Yo le estoy haciendo un añadido al concepto que es el tiempo que se debe utilizar para el mantenimiento de los equipos. Eso no está contemplado en el concepto de la efectividad global de los equipos. Lo que sí está es que entonces se establecen unos parámetros, una manera de guía para considerar cuándo una efectividad es razonable. Esa efectividad razonable se entiende que es del orden de aproximadamente 84% si hacemos caso omiso de la parte de mantenimiento. Yo le estoy añadiendo el mantenimiento, estoy suponiendo, digamos, entre un 2, 3, 4, 5%, digamos hasta un 5% del tiempo que va a estar ocupada la máquina destinado para operaciones de mantenimiento. Y esto nos daría entonces un índice patrón del orden del 80%. Hay una tabla de valores, de indicadores para dar mejor guía en el área de gestión de mantenimiento para ir mejorando precisamente la utilización de los equipos. Ahora, eso es una guía, es una referencia, porque nosotros en la práctica vamos a tener lo que ciertamente implica el equipo. El equipo, digamos, que nosotros tenemos va a tener un tiempo disponible o sea, dispuesto para el mantenimiento, va a tener un tiempo, digamos, que perdemos por indisponibilidad de los equipos, va a tener una merma en rendimiento, va a tener una merma en calidad, y digamos que de acuerdo con lo que en un ejemplo a título ilustrativo pudiéramos tener, digamos, esto daría, digamos, 72%. Fíjense, estaría por debajo de ese nivel de referencia, 80%. Bueno, con esos conceptos vamos a vaciarlos ahora, a tratar de expresarlos, digamos, para asociarlos con el criterio de valor. Fíjense, para un periodo determinado, tendríamos un valor de sustitución a nuevo. Evidentemente, ese valor de sustitución a nuevo es el que corresponde para ese momento, no el valor de sustitución a nuevo cuando compramos el equipo. No, estamos hablando para la fecha de avalúo, para el periodo de avalúo, cuál es el valor de sustitución a nuevo. Y ese valor de sustitución a nuevo tendríamos que hacerle los ajustes por depreciación. Con todas las dificultades que eso pudiera implicar, se hacen algunas consideraciones y se determina. Aquí lo que vamos es a determinar que la depreciación lo vamos a asociar a la merma que tenemos en la efectividad, en la producción de los equipos, que lo vamos a asociar a ese concepto. Entonces tendríamos, si la efectividad, nosotros la llamamos esa efectividad por un factor H, digamos, entonces simplemente el valor 1 menos H sería el que correspondería a la depreciación,
y H correspondería el valor que queda de sustitución a nuevo. Es decir, perdón, afectando el valor de sustitución a nuevo para tener entonces el valor de la inversión neta para la fecha que nos interesa, para el periodo que nos interesa. Obviamente, el valor depreciable no necesariamente, el valor sujeto de depreciación no necesariamente es ese valor de neto que tenemos a la fecha de evalúo, porque si estimamos que pudiera haber un valor residual, ese valor residual, pues entonces hay que sustraerlo de este valor y para tener una base depreciable. Y a esa base depreciable es la que se le aplicaría el factor de depreciación. Si hacemos una relación, ejemplo, ¿verdad? El valor depreciable, cualquiera que él sea, si para ese periodo, si hemos tenido una depreciación, digamos que ese valor depreciable sea 100 y la depreciación que hemos calculado para ese periodo es 10, bueno, bajo el supuesto de que esa depreciación se mantuviera en el tiempo, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que 100 se reduzca a 0? Entonces sería 100 entre 10 años, en ese ejemplo, ¿no? Naturalmente, si tenemos un valor de rescate, ese valor de rescate habría que imputarlo para poder hacer un mejor análisis. ¿Okay? Entonces, por la vía de ejemplo, un valor de inversión necesaria a recuperar entonces sería, si el factor de, si la efectividad global, ¿ves?, es, de hecho, es menor que la guía, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que el valor de sustitución a nuevo, digamos, lo vamos a ajustar por la guía, la efectividad global guía que tenemos, y a eso le aplicamos la efectividad que se requiere. En otras palabras, vamos a tener una suerte de efectividad relativa aplicada al valor de sustitución a nuevo. ¿De dónde sale este concepto? Supongan ustedes que el valor de sustitución a nuevo fuera, por ejemplo, 1000, pongamos por caso. Olvídense por lo pronto de una efectividad de hecho. Si la efectividad esperada que tiene el equipo es del 80% y estoy invirtiendo 1000, ¿cuál debería ser la cantidad que debemos considerar para poder recuperar la inversión? ¿Será justamente 1000? No podría ser 1000 porque no lo vamos a utilizar en un 100%, vamos a utilizar un 80%. Entonces nosotros deberíamos imputar, es decir, establecer una política de precios tal que nos permitiera a nosotros recuperar esos 1000, en el entendido de que hay una merma en la capacidad de producción. Y esa capacidad en la merma, que merma la producción es del orden del 20%, tendríamos 1000 entre 80, sería 1200 y tanto lo que tendríamos nosotros que imputar como valor a efectos de una política de precios. Bien, ahora, si tenemos una efectividad, para hacer una efectividad relativa, pues hacemos una relación, tendríamos, por ejemplo, en este caso, con esos números, tendríamos 0,90 aplicado a 1000, serían 900 unidades monetarias, el valor que entonces le vamos a atribuir al equipo. Y obviamente, pero si el valor de efectividad del indicador es mayor que el guía, por ejemplo, que el guía es 80% y tenemos una efectividad global del orden de 90, no es que vamos a dividir porque el 90 entre 80, porque en ese caso nos va a dar mayor, digamos, de lo que podemos tener, digamos, una relación mayor que 1. Entonces ahí no tendría mucho sentido. Entonces, en tanto y en cuanto la efectividad sea menor, la efectividad fáctica sea menor a la efectividad, digamos, guía, utilizamos la primera fórmula. En caso contrario, utilizamos la segunda fórmula. Bien. La merma de valor y vida remanente. Bueno, entonces la disminución en valor la hemos calculado, se da esa disminución en valor de sustitución a nuevo menos el valor de inversión neta que hemos calculado. Aplicando la fórmula que hemos dicho, tendríamos, por ejemplo, en este caso, una depreciación de 100 y la vida económica remanente sería, digamos, 900, que sería el valor que le hemos calculado al activo, entre 100 nos quedaría una vida remanente del orden de 9 años. Esto suponiendo una linealidad, pues, que la depreciación se mantuviera y una reducción lineal a lo largo del tiempo. Pudiéramos considerar que no es precisamente lineal, sino que es un porcentaje. Por ejemplo, para ese periodo de análisis nos está resultando que es 10%, bueno, entonces consideramos que a razón del 10% de disminución, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Ya no para llegar a 0, porque con una reducción porcentual no se llega a 0,
llega, digamos, supongamos, a un 5%, un 3%, es decir, cuánto tiempo debe transcurrir para llegar a un cierto nivel como valor ya final del activo. Y tenemos entonces, por una parte, no solamente una posibilidad de calcular un valor de sustitución a nuevo, perdón, de un valor de inversión neta, sino también cuál puede ser entonces la depreciación y la vida remanente que le pudiéramos atribuir al activo en función de lo que está ocurriendo, no en función de supuestos. Estos cálculos se pueden llevar a una hoja de cálculo, se prepara un algoritmo y se puede simplificar en mucho. Pues, se está haciendo aquí un esquema, pero en la práctica tenemos una hoja de cálculo para poder hacer todos estos cálculos con relativa sencillez. Consideraciones adicionales. Esto es muy importante en el siguiente sentido. Los ajustes de los factores de efectividad. Por ejemplo, pudiéramos nosotros hacer ajustes mediante un análisis estocástico de las tendencias históricas y pronosticables. Pudiéramos hacer un análisis de la incidencia de los componentes de disponibilidad, de rendimiento y de calidad y de mantenimiento en los costos de producción. No todos conllevan o van a implicar las mismas reducciones en costos o aumentos en costos, más bien. Pudiéramos hacer ajustes también por la velocidad de la demanda armonizada con tiempo de producción, lo que se suele llamar el tiempo TAC. Y pudiéramos también hacer, digamos, ajustes por cómo optimizaríamos las efectividades globales activas en razón de sus distintos componentes. Pudiéramos acompañar también el modelo con análisis multicriterio, de tal manera de que pudiéramos considerar aspectos subjetivos e intangibles a los fines de tener en consideración criterios que la gerencia o el personal técnico, el personal de mantenimiento pudiera tener en el tema. Bien, dicho esto, pues lo que me queda es invitarlos a talleres que tenemos previstos sobre la valoración por efectividad, como antes dije, y pues con esto espero que sirva como una pequeña idea, dosis, incentivo para que trabajemos, pues si nos lo permite ustedes mismos, pues hacer unos talleres sobre este tema. Muchas gracias por la atención, pues y como siempre quedamos muy atentos en el instituto en Phoenix para atender pues, los requerimientos que se tengan tanto en México como en cualquier parte del mundo. Bueno, muy complacido de esta presentación para compartir con la audiencia de Phoenix. En Phoenix, como siempre, estamos a la completa disposición pues, de todas las personas interesadas en la materia evaluatoria para que nosotros podamos brindarle el apoyo, compartir, digamos, ideas, compartir criterios. Es nuestro afán realmente de hacer todo lo humanamente posible por mejorar la evaluación, no solamente en México, sino digamos, en toda América y en todo el mundo. Pues los invito cordialmente a que estemos presentes de los anuncios que se hacen en el instituto, de los diferentes talleres y actividades pues, que se vienen desarrollando con relativa frecuencia pues, desde la institución. Pues sin más por lo pronto, pues encantado de estar con ustedes pues, en la virtualidad y esperemos que podamos estar en contacto más directo en algún momento. Muchísimas gracias por la atención.